The idea of judging a person in terms of black or brown or white is an eye disease. Una película dirigida por un alemán, en lenguaje alemán, en una antigua Perú, donde hay conquistadores españoles que no hablan español. Bueno, esto es el arte de Werner Herzog. Aguirre, la ira de Dios, es una película completamente inventada, con excepción de los personajes, ya que alguna vez estos existieron. Esta cuenta la historia tras la conquista y saqueo del Imperio Inca por los españoles. The Peruvians fueron por primera vez inteligentes y se aprovecharon de la sed de conquista y oro de los europeos. Estos tuvieron la genial idea de inventar una leyenda acerca de una tierra donde se guardaban las reservas de oro de estos individuos. El problema radica en el ambiente inhóspito y peligroso en el que se encuentra, ya que todavía hay Peruvians salvajes caníbales que habitan en estas áreas. Estos lo llamaron El Dorado, que estaría en los barrizales de las fuentes del Amazonas. Se realizó una expedición ahí con la ayuda de los asquerosos e inferiores Peruvians. Estos cargan la comida y materiales de los españoles. Entre caminos estrechos y grandes paisajes, deciden separarse y mandar a un grupo en busca del Dorado después, debido a la escasez de provisiones y los peligros que el ambiente poseía. Esta es comandada por Don Pedro de Ursúa junto con su esposa Inés. El segundo en mando es el loco, desquiciado e incestuoso Don Lope de Aguirre, que tiene como acompañante a su hija, ya que este tiene un plan bastante norteño. Pronto la locura y deseo de poder de este hombre lo deja en miseria, tomando decisiones bastante viscerales. Es más, todo el personaje es como una broma de mal gusto. Es irracional y estúpido, manejado por sus impulsos y su sed de dominio total, queda totalmente solo al final de la película. Error tras error. En sí puedes apreciar la película como si fuera una comedia. Gaspar de Carvajal se dedicará a solamente predicar la palabra de Dios. O sea, es un inútil que sirve para rellenar el reparto, que de hecho es el narrador de la película porque supuestamente el diario en el que está basada la película es de él. Luego también hay otro gordo llamado Fernando que representa la corona española después. Entre los que están en la expedición, además de los españoles, son un par de peruanos y un negro. Este tiene la función de aportar un poco de humor a la trama. Por ejemplo, hay una parte en donde se nos cuenta por qué está ahí ese negro, y este responde: si los salvajes de las Amazonas le tienen miedo a los caballos, pues más a alguien negro como yo. También hay otras escenas raritas con un peruano tocando la flauta en tiempos de relativa tranquilidad o silencios donde este es acompañado por los paisajes de las Amazonas. Pero hablando en general de los personajes, no aportan mucho y no se profundizan en aquellos dilemas y conflictos que propone la narrativa. Es muy floja con excepción de Aguirre, aunque bueno, también se nos presenta como un loco nada más porque sí. La diferencia es que se explora su locura. Poco a poco, adentrándose por el río costa abajo, van perdiendo hombres a manos de un enemigo al cual no pueden ver. Un grupo murió en la noche por quedarse atrapados en un remolino. Amanecieron muertos con flechas en sus cadáveres. Pero como mencioné, es un enemigo al cual no tienen visión. Todos los conquistadores españoles murieron a manos de aquellos que creían inferiores. Y ahí la comedia y el humor de la película. Como decía, conforme avanzaban hacia el Dorado, poco a poco la locura de Aguirre se hacía evidente y Ursúa perdía el liderazgo del grupo, sometiendo la moralidad de los demás. Este los corrompía conflicto tras conflicto. Sus discursos persuadían a los conquistadores. Este prometía que encontraría el Dorado y que reinaría junto con Fernando. Mencionaba que sin la perseverancia de los españoles no habrían descubierto México, y que así se repetiría la historia con el Dorado, un lugar imaginario del cual no había prueba alguna de su existencia. Aguirre en sí es el culpable de su propia incertidumbre. Sus acciones lo condujeron a la locura y su afán de tener el linaje perfecto con su hija se queda como una vieja ilusión en su lecho de muerte. Por esto y más, la película llega a ser un tanto simplista pero intrigante. Algo que destaco mucho son los movimientos y expresiones de Klaus Kinski. Ayudó mucho a lograr ese efecto inóptico, aunque bueno, quizás es porque en la vida real también estaba loquito, así que por obvias razones podía plasmar y transmitir fácilmente eso a la pantalla grande. Pero Aguirre no es el personaje principal en esta historia. En mi opinión es el ambiente en el que se maneja la película, la jungla. La selva amazónica es muy hermosa pero a la vez bastante peligrosa. Si bien las flechas matan a muchos de los conquistadores, nunca vemos quién les dispara. Esto lo convierte en el villano principal de la película.
Este muestra la vulnerabilidad del ser humano ante la naturaleza, una experiencia bastante gratificante. He de mencionar que la película es bastante digerible. Se agradece que Werner Herzog la haya hecho de esta manera. Sí, todavía tiene este estilo europeo Neudeutscher. Básicamente es un estilo naturalista que usaba largos travelings y planos sostenidos. Se popularizó ahí por los 70s. Y esto en realidad no es algo malo. De hecho, para hacer una película hecha con una sola cámara y con un bajo presupuesto, lograron captar muy bien ese sentido de peligro en el ambiente. Y como mencioné, como tiene un bajo presupuesto, la fotografía fue dirigida por la misma naturaleza. La belleza y la podredumbre de esta siempre está presente. Tanto que hubo momentos en la lente de la cámara que se veían gotas de agua o de la misma humedad del lugar. Pero en fin, entiendo perfectamente la locura de Aguirre. Diría que hasta cierto punto podría identificarme. Creo que todos en algún momento de nuestra vida fuimos como él. Aguirre tiene este deseo de vivir eternamente por medio de la idealización, de ser recordado después de su muerte. Para explicar mi punto, utilizaré algunas palabras de Ernest Becker, de su libro de la negación de la muerte. Ese esfuerzo que tanto hace Aguirre, según Becker, se le denomina proyecto de inmortalidad. Este permite a nuestro yo conceptual vivir más allá del momento de nuestra muerte física. La civilización humana, dice, es básicamente el resultado del proyecto de inmortalidad. Las ciudades, los gobiernos, la estructura y las autoridades actuales fueron los proyectos de inmortalidad de hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros. Son la remanente de los yo conceptuales que no murieron. Nombres como Jesús, Sócrates, Mozart, Shakespeare son tan poderosos hoy como cuando estuvieron vivos, si es que más. Y esa es la meta, ya sea a través de dominar una forma de arte, acumular riquezas, tener una familia, o como en el caso de Aguirre, conquistar una nueva tierra. Y ya para finalizar, mi calificación para esta película es un 7 de 10. Se despide su judío favorito.